Hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? Lamentablemente empezamos un poco retrasados por estos cambios de aula. Hoy nos toca analizar algunos temas muy importantes y centrales para la biología celular, como son los fenómenos de producción de energía asociados a las mitocondrias. Y ese va a ser el tema central del seminario de hoy, más allá de que aprovechemos para analizar algunos aspectos estructurales, morfológicos, no solo de las mitocondrias, sino de otras organelas que participan en el metabolismo del oxígeno, como son los peroxisomas. Y que vamos a aprovechar el seminario de hoy para hablar sobre estas otras estructuras, dado que están vinculadas por esta utilización bioquímica de las moléculas de oxígeno. Pero antes de empezar, brevemente, me gustaría reflexionar con ustedes acerca, dado que se acerca la etapa de evaluación, han tenido una evaluación la semana pasada, espero que les haya ido bien, pero así como hemos reflexionado en otros momentos de la cursada sobre el proceso de aprendizaje que ustedes están llevando adelante, y en donde hemos mencionado en estas clases anteriores algunas estrategias posibles para poner en juego, para avanzar de manera exitosa en ese proceso de aprendizaje, en donde mencionamos, por ejemplo, que la reflexión activa sobre el propio proceso de conocimiento, preguntarnos al leer un texto, por ejemplo, o al intentar resolver un problema, que ustedes piensen activamente, ¿cuál es el concepto que yo no comprendo y que me impide resolver tal problema? ¿Estoy confundiendo la idea central con un ejemplo? ¿No puedo distinguir el ejemplo de la idea central y necesito pedir ayuda para esto? Estos procesos activos de aprendizaje, de reflexión sobre el propio conocimiento, son una de las herramientas cognitivas más potentes para avanzar en la comprensión de un texto. Y que de hecho el ejercicio de estas habilidades las vuelve más fuertes, más útiles en el propio proceso de aprendizaje. Pero hoy quería referirme en realidad a algo opuesto, a un obstáculo del aprendizaje, un obstáculo muy fuerte que tiene un peso quizás excesivo sobre muchos estudiantes. Y es en realidad una idea muy difundida en nuestra cultura, tan difundida que ha llegado a tomar el estatus de sentido común. Es decir, es una idea tan fuerte que prácticamente pocos la discuten. Y es la idea, quizás ustedes la habrán oído, respecto de que la educación superior, la educación universitaria, no es en realidad para todos. Que hay algunas personas, como se dice, que les da para hacer una carrera universitaria, y hay otras que no, que por la trayectoria educativa que tuvieron hasta ese momento, por ciertas características de sus estilos de aprendizaje, etc., no son aptas para el aprendizaje universitario. Esta idea tan fuerte, lo que hay que decir son dos cosas. En primer lugar, es una idea precientífica, es decir, no responde a ningún tipo de investigación respecto de cómo aprenden los sujetos. Simplemente un prejuicio, pero que tiene un enorme peso porque actúa, al estar tan difundida, naturalizada, no discutida, actúa como una verdad de hecho. Y es especialmente peligrosa cuando esta idea está encarnada en los propios estudiantes. Porque las dificultades que todos tenemos a la hora de aprender, los errores que cometemos en el proceso de aprender, es interpretada por los sujetos que poseen esta idea como la confirmación de que ellos mismos eran una de esas personas a las que no les daba, que no son aptas para la educación universitaria. Y esto termina, usualmente, impidiendo el abordaje de los problemas y de los conflictos usuales que ocurren en el proceso de aprendizaje y puede culminar en la deserción universitaria, porque se ha tomado a esos obstáculos que aparecieron como una confirmación de esta idea. Un segundo lugar, en donde es particularmente peligroso
esta idea del sentido común, como les digo, precientífica, es cuando está encarnada en docentes. Si los docentes no suponen que sus alumnos son capaces de aprender, es muy difícil que se desplieguen las estrategias de enseñanza necesarias para que se produzca el aprendizaje. Enseñar implica confiar en que el otro pueda aprender, porque implica interpelar la inteligencia del otro. Pues uno tiene que estar, a partir de ahora, mi recomendación es que si en alguno de ustedes detecta en ustedes esa idea, sospechen mucho de eso. Ahora sí nos metemos directamente en el seminario, en donde vamos a comenzar a analizar la biología celular y molecular de las mitocondrias. Y luego, en la última parte del seminario, vamos a abordar el análisis de los peroxisomas. ¿Desde cuándo comenzó a construirse el conocimiento experimental, celular y molecular respecto de las mitocondrias? Si bien estas estructuras y el nombre mismo de mitocondrias proviene del siglo XIX, cuando se observaban bajo microscopía óptica unos pequeños gránulos citoplasmáticos, el conocimiento más profundo de las mitocondrias, el que podemos considerar que hoy es el conocimiento que forma parte de las teorías validadas sobre estas organelas, comienza a surgir a mediados de los años 40 del siglo XX. Y esta temporalidad está dada por el surgimiento de la microscopía electrónica, que permitió por primera vez a mediados de los 40 observar a células bajo el microscopio electrónico y permitir analizar la ultraestructura de las organelas que se encontraban dentro de las células. Fue entonces, a partir de los años 40, que comenzaron a evidenciarse las estructuras de las mitocondrias como la estructura de organelas compuestas de dos membranas concéntricas. Una membrana interna muy replegada sobre sí misma. Estos repliegues de la membrana interna se denominan crestas mitocondriales. Y una membrana externa que limita con el espacio citosólico, que es la membrana mitocondrial externa. No replegada usualmente sobre sí misma y por ende con una superficie relativa mucho menor a la de la membrana mitocondrial interna. Estas dos membranas concéntricas, por ende, definen dos clases de espacios dentro de las mitocondrias. El espacio contenido en el interior de la membrana mitocondrial interna, la matriz mitocondrial, y el espacio contenido entre la membrana mitocondrial interna y la externa, que es el espacio intermembranoso. Es decir, todos espacios y membranas de las mitocondrias que ustedes seguramente ya han analizado, pero que se definieron originalmente a partir del análisis de la microscopía electrónica. Otra técnica que comenzó a desarrollarse también a mediados de los 40 y con más fuerza hacia mediados de los 50 fue la técnica que ya estudiamos de fraccionamiento subcelular, que permitió entonces, de manera simultánea del análisis ultraestructural de las mitocondrias, obtener preparaciones enriquecidas de mitocondrias a partir de un tejido determinado. La obtención de fracciones mitocondriales, entonces, permitió en estos años el análisis bioquímico, caracterizar cuáles son los componentes lipídicos y proteicos que estaban contenidos en las fracciones mitocondriales. De hecho, refinamientos de la técnica de fraccionamiento subcelular permitieron, aquí observamos una imagen de microscopía electrónica de una de estas fracciones mitocondriales, en donde podemos observar que todas las estructuras, la gran mayoría de ellas, corresponden a la morfología mitocondrial. Pero les decía que también durante los años 50 se perfeccionaron las técnicas de fraccionamiento subcelular y a partir de esta fracción mitocondrial podían realizarse pasos de purificación posterior, obteniendo un procedimiento que se denomina fraccionamiento submitocondrial y que permite tener en tubos separados los distintos componentes mitocondriales.
Entonces, el fraccionamiento submitocondrial es parte de una fracción mitocondrial obtenida mediante fraccionamiento subcelular y mediante centrifugaciones y procedimientos, por ejemplo, como la introducción de shocks osmóticos en el medio del proceso, purificar las membranas mitocondriales internas en un tubo, el contenido de la matriz mitocondrial en otro, el contenido de la membrana mitocondrial externa por otro, y así sucesivamente. Este tipo de análisis, les decía, permitió determinar que la composición lipídica y proteica, por ejemplo, de la membrana mitocondrial interna, es muy diferente respecto del contenido de lípidos y proteínas de la membrana mitocondrial externa. Son dos membranas muy distintas entre sí. En particular, pudo observarse que la membrana mitocondrial interna tiene un contenido proteico inusualmente alto para las membranas biológicas. Las membranas biológicas en general, por ejemplo, la membrana plasmática o la membrana de las organelas como el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, tienen en general un promedio de 40% de proteínas en su composición total. En contraposición con este valor de 40%, las membranas mitocondriales internas llegan a un contenido proteico del 75%. Son inusualmente ricas en proteínas. ¿Cuál es, sin embargo, esta caracterización ultraestructural respecto de la disposición de las membranas y el análisis bioquímico que permitió esta purificación mitocondrial? Dio durante mucho tiempo una imagen, un modelo respecto de las mitocondrias de organelas estáticas, ¿sí? De pequeños bastones compuestos de doble membrana en el interior de las células. Pero las técnicas, parte de las cuales hemos estudiado en los seminarios correspondientes a técnicas, permiten hoy en día, y han permitido a partir de los años 70, observar las mitocondrias de células vivas y observar la dinámica temporal que tienen estas organelas en el interior de las células. Lo que vamos a ver aquí es un pequeño video de una célula viva en donde sus mitocondrias están marcadas con la proteína fluorescente verde. Es decir, la proteína fluorescente verde se localizó en las mitocondrias y se filmó a una célula viva durante un lapso de tiempo. Y así es como se comportan las mitocondrias en una célula viva. ¿Qué cosas notamos en este video respecto de la imagen que tradicionalmente había sido ilustrada por los libros? Una de las características es que no vemos a las mitocondrias como bastones discretos, sino solemos ver toda una red de túbulos mitocondriales unidos entre sí. Si siguen con detalle algunos de esos túbulos, van a observar que algunos de ellos se fisionan, se desprenden de otros tubos, generando pequeñas unidades mitocondriales. En otros casos, esas subunidades se fusionan entre sí para formar un túbulo mayor. Y quizás el aspecto más sorprendente es el hecho de que observamos movimiento en las mitocondrias. Lo que hoy sabemos entonces es que las mitocondrias son organelas dinámicas, que esta imagen de pequeños bastones que había sido construida a partir de las imágenes de la microscopía electrónica no son otra cosa que un artefacto de la técnica de fijación de la microscopía electrónica que fragmenta a los túbulos mitocondriales, pero que en las células vivas estos túbulos mitocondriales se fisionan, se parten y se fusionan entre sí y tienen movimiento, no un movimiento endógeno, sino que hoy sabemos que es un movimiento producido a partir del movimiento de las mitocondrias sobre los microtúbulos del citoesqueleto. Es decir, las mitocondrias suelen poseer, tanto como otras organelas, en su membrana mitocondrial externa, tienen incluidas proteínas motoras, kinesinas y dineínas, que se unen a los microtúbulos, por ejemplo, que están en la célula y pueden moverse a lo largo de esos microtúbulos. También poseen
variantes de proteínas mioxinas que les permiten deslizarse a través de los microfilamentos de actina. Notemos nuevamente cómo a veces son las técnicas disponibles lo que permiten generar una imagen particular, un modelo científico particular en un momento dado de la historia, y que técnicas adicionales que van apareciendo a lo largo del desarrollo de una disciplina nos permiten complejizar esa imagen. Los fenómenos de fusión y fisión de mitocondrias que están activamente siendo estudiados hoy en día se encuentran alterados, por ejemplo, en el contexto de ciertas enfermedades neurodegenerativas. El Parkinson, la segunda enfermedad neurodegenerativa en términos de frecuencia de aparición, al analizar las neuronas que terminan muriendo, uno puede observar en modelos experimentales que la dinámica de fusión y fisión de las mitocondrias de esas células se encuentra alterada. Lo que aún desconocemos es qué relación existe entre estos fenómenos de fusión y fisión y la muerte posterior de las células. Aún ese espacio vacante de conocimiento está siendo activamente estudiado. ¿Cuál es el origen de las mitocondrias? En los años 60, en particular en el año 1967, se desarrolló, se publicó una teoría evolutiva respecto del origen de las mitocondrias en las células eucariotas. Una teoría que quizás ustedes ya han oído nombrar, que es la teoría endosimbionte, que interpreta la existencia de las mitocondrias en el interior de las células eucariotas como el reflejo de un fenómeno evolutivo en el cual ciertas bacterias aeróbicas que podían utilizar el oxígeno molecular para producir, acoplarlo a procesos físico-químicos para producir energía, ingresó en el interior de células eucariotas primitivas que carecían originalmente de estos organelas, y que las mitocondrias actuales entonces reflejan ese proceso de simbiosis que ocurrió de manera temprana en la evolución de las células eucariotas. Esta idea, en términos de la argumentación evolutiva que plantea Lynn Margulis, que fue la científica que desarrolló y encontró algunas evidencias experimentales para esta teoría, la argumentación sigue la siguiente lógica. En el momento en el que surgen evolutivamente las primeras células eucariotas, la atmósfera de la Tierra carecía de oxígeno. Las primeras células eucariotas evolucionaron en un ambiente anaeróbico. Sin embargo, el surgimiento posterior del proceso de fotosíntesis en ciertas bacterias fotosintéticas, permitió posteriormente la acumulación progresiva del oxígeno molecular en la atmósfera. Y este cambio en el medio ambiente, la aparición de una atmósfera rica en oxígeno, condicionó la evolución posterior de las células eucariotas primitivas. Y aquellas células que incorporaron bacterias aeróbicas para utilizar el oxígeno molecular como parte del proceso de producción de energía, tuvieron una ventaja evolutiva respecto de aquellas otras células que no lo hicieron, que terminaron desapareciendo. La ventaja para la bacteria primitiva que ingresó a las células procariotas es la disponibilidad de nutrientes en el citosol de las células predadoras. ¿Qué evidencias presentó Margulis y se generaron de manera posterior en apoyo a esta teoría endosimbionte? En primer lugar, se argumentaban características un tanto simples y no muy convincentes, como por ejemplo la correspondencia entre el tamaño de las bacterias y el tamaño de las mitocondrias. Sin embargo, las evidencias más fuertes son otras. Por ejemplo, el hecho de que cuando se analizan las proteínas específicas que están expresadas en la membrana mitocondrial interna, notemos que, según este esquema, la membrana mitocondrial interna correspondería a la membrana proveniente
de la bacteria, en tanto que la membrana mitocondrial externa, según esta interpretación, correspondería a la invaginación de la membrana plasmática. Y de hecho, cuando uno analiza bioquímicamente los componentes de la membrana mitocondrial interna, uno observa la presencia de proteínas que tienen mucha homología con proteínas bacterianas. En tanto que la composición de la membrana mitocondrial externa es muy similar a la de la membrana plasmática. Sin embargo, las evidencias más fuertes a favor de la teoría endosimbionte surgen del análisis de la replicación y del mantenimiento de las mitocondrias. Por ejemplo, las mitocondrias se dividen en el citoplasma a partir de mitocondrias preexistentes. Esto refleja de alguna manera esta capacidad típica de las entidades vivas, que es la capacidad de autorreplicación. Y un hecho fundamental en apoyo a esta teoría fue el descubrimiento que en la matriz mitocondrial las mitocondrias poseen su propio genoma. Poseen ADN mitocondrial, un genoma propio, que en el caso del genoma mitocondrial de las células humanas, así como el de muchas otras especies eucariotas, el genoma mitocondrial es un genoma compuesto por ADN doble cadena circular que refleja la estructura típica de los cromosomas bacterianos. Un ADN doble cadena circular. ¿Cuál es el contenido génico que posee este genoma mitocondrial humano? Que tiene aproximadamente 16.500 pares de bases de longitud, un genoma muy pequeño. Es un genoma que posee en total 37 genes, codifica 37 genes. 13 de ellos son genes que codifican para proteínas, cuyos productos finales son proteínas. Todas esas proteínas, esas 13 péptidos, son péptidos que van a estar incluidos, luego de su traducción, en la membrana mitocondrial interna. Ese es su destino celular final. Sin embargo, los otros genes contenidos en las mitocondrias codifican para ARNs de transferencia y ARNs ribosomales, dado que dentro de las mitocondrias acontecen los fenómenos de transcripción del genoma mitocondrial y de traducción de sus 13 polipéptidos mitocondriales, que no utilizan los muchos de los ARNs de transferencia citosólicos, sino que utilizan los ARNs de transferencia codificados por el propio genoma mitocondrial. Y los ribosomas, que están también en la matriz mitocondrial, contienen ARNs ribosomales que están codificados por estos genomas. La existencia de este sistema genético en las mitocondrias es un apoyo muy fuerte a la teoría endosimbionte, dado que refleja este genoma muchas de las características del genoma procariota, no solo en esta estructura circular similar a los cromosomas bacterianos, sino que al analizar la secuencia de los genes codificados en este genoma, uno puede observar, por ejemplo, que los genes de estos péptidos carecen de intrones, otra característica típica de los procariotas. Y durante la transcripción de esos genes se suelen generar transcriptos policistrónicos, transcriptos que contienen varios genes juxtapuestos, otra de las características típicas de la transcripción procariota. Veremos en genética que mutaciones en el genoma mitocondrial también son origen de un conjunto de enfermedades genéticas, las enfermedades de transmisión mitocondrial, que analizaremos específicamente durante la cursada de genética. Esta noción, entonces, de la existencia de un genoma mitocondrial, a partir del cual pueden producirse 13 proteínas que van a estar incluidas en la membrana mitocondrial interna, nos sugiere, entonces, que desde el punto de vista de su composición proteica, las mitocondrias son un sistema mixto. Porque razonemos que no son solo 13 polipéptidos los que alcanzan para completar la estructura y la función mitocondrial. Las mitocondrias tienen más de 1000
proteínas distintas que componen tanto sus membranas mitocondriales externa e interna como el contenido de la matriz y el espacio intermembrana. Esa cantidad superior a 1000 proteínas, como hemos visto, no están todas codificadas por el genoma mitocondrial. Solo están codificados 13 polipéptidos cuya localización es la membrana mitocondrial interna. El resto de esos péptidos está codificado por el genoma nuclear. Y va a ser un proceso activo de traducción citoplasmática y posterior incorporación a las mitocondrias, lo que permite a las mitocondrias poseer el conjunto completo de proteínas que las forman. Este fenómeno, uno puede pensar, ¿cómo es posible? ¿Cómo es esto compatible con la teoría del endosimbionto? El hecho de que haya genes nucleares en el genoma nuclear que formen parte de la estructura de las mitocondrias. En el contexto de esa teoría, se supone que en un momento evolutivo ya pasado, hubo una transferencia génica de parte del genoma mitocondrial al genoma nuclear, permitiéndole a las células en donde había ocurrido esta transferencia de material genético mitocondrial a nuclear, que el núcleo posea un control sobre la fisiología celular. Hubo una pérdida de independencia total de esa bacteria y quedó regulada bajo la actividad del núcleo. Entonces, a partir de este análisis que hemos hecho, el primer mecanismo molecular que vamos a estudiar es cómo se localizan las proteínas mitocondriales, que son codificadas por el núcleo y traducidas en el citosol, cómo se localizan en los distintos compartimentos mitocondriales. Y de hecho vamos a utilizar uno de los conceptos que ya hemos analizado en seminarios anteriores, y es el hecho de que la localización de proteínas en compartimentos específicos depende de secuencias señal que están contenidas en la propia estructura primaria de las proteínas. Dicho de otro modo, son secuencias de aminoácidos que forman parte de la cadena polipeptídica las que suelen actuar como señales para que los sistemas celulares localicen ese polipéptido en un compartimento determinado. Habíamos analizado en aquel seminario que existían, por ejemplo, señales de localización nuclear, señales de exportación nuclear, o péptidos señales que inducían la incorporación de una proteína hacia la luz del retículo endoplasmático. De manera análoga, existen señales de localización mitocondrial. Desde el punto de vista experimental, sabemos mucho más de aquellas señales de incorporación mitocondrial que dirigen a componentes proteicos a la matriz mitocondrial, específicamente. Estas secuencias señales están nuevamente fuera de foco, ¿verdad? La imagen. ¿Les puedo pedir a alguna de ustedes regular el foco del cañón? Por favor. ¿Me parece a mí o está por mueve la ruedita. No, bueno. Creo que ese es ahí. Eso creo que es. Gracias. Bien, entonces decíamos que esta secuencia señal, que en este caso particular van a guiar la incorporación de un polipéptido hacia la matriz mitocondrial, está caracterizada por ser una secuencia de aminoácidos que está en el extremo N-terminal de las proteínas. Y suele caracterizarse porque esa secuencia adopta rápidamente una estructura secundaria de alfa hélice. Y esa alfa hélice tiene características bioquímicas muy particulares. Es una alfa hélice anfipática. Esto quiere decir que los dos, si pensamos en la estructura de la alfa hélice, sus dos costados tienen características físico-químicas distintas. Sobre uno de los costados de esta hélice se acomodan ciertos residuos aminoacídicos básicos, es decir, que tienen carga eléctrica positiva al pH celular. Entonces, uno de los costados de esa hélice está cargada positivamente. El otro costado, el costado opuesto, se acomoda en esa estructura aminoácidos que tienen residuos hidrofóbicos.
O sea que el costado opuesto de la hélice es hidrofóbico. Y por ende llamamos a esta alfa hélice antipática. De un lado posee cargas positivas, del lado opuesto posee residuos hidrofóbicos. Y es esa configuración polarizada, antipática, la que será reconocida por ciertos componentes de las membranas mitocondriales que van a actuar como un receptor de esta señal de importación mitocondrial. Y me gustaría que analizáramos brevemente los principales componentes mitocondriales de este sistema de importación de proteínas originalmente sintetizadas en el citosol. Aquí, en este gráfico, estamos representando la membrana, un pequeño sector muy esquemático de la membrana mitocondrial externa, aquella que está adyacente al compartimento citosólico, y a la membrana mitocondrial interna. Y aquí, este sector por debajo de la membrana mitocondrial interna corresponderá a la matriz mitocondrial. Los transportadores principales, las proteínas transmembrana que actúan tanto como receptores de la secuencia señal y que participan del proceso de importación de las proteínas, hay dos grandes complejos transportadores. Uno, localizado en la membrana mitocondrial externa. Se denomina complejo TOM, por la secuencia, por las siglas en inglés de transportador de la membrana externa, Transporter of the Outer Membrane, el complejo TOM. El complejo TOM posee un receptor, como decíamos, para la secuencia señal, la alfa hélice anfipática de estas proteínas, y permite la incorporación, la inyección de esa proteína hacia el espacio intermembrana. En el espacio intermembrana podrá interactuar con los complejos principales de la membrana mitocondrial interna, que se denominan de manera análoga complejos TIM, complejos TIM, que esto sigue de las siglas en inglés, por transportadores de la membrana interna, transporters of the inner membrane. Entonces, es la acción secuencial de los complejos TOM y de los complejos TIM lo que permite la incorporación de estas proteínas mitocondriales, por ejemplo, en el caso de que la localización final de estas proteínas sea la matriz mitocondrial. Otros complejos adicionales, por ejemplo, el complejo SAM en la membrana mitocondrial externa, permite la incorporación de aquellas proteínas que tienen como localización específica la membrana mitocondrial externa. Por ejemplo, una de las familias proteicas que están enriquecidas en la membrana mitocondrial externa son un conjunto de proteínas denominadas porinas. Y se denominan de ese modo porque son proteínas que tienen muchos pasos transmembrana y que generan poros proteicos en la membrana mitocondrial externa. Lo que les confiere a estas membranas es una de sus características centrales y distintivas respecto de la membrana mitocondrial interna, que es su alto grado de porosidad. Por ejemplo, si analizamos el contenido iónico y de moléculas pequeñas que están presentes en el espacio intermembrana respecto del espacio citosólico, veremos una enorme correspondencia, una alta similitud. Esto está dado entonces por la difusión permitida a través de la enorme cantidad de proteínas porinas que están presentes en la membrana mitocondrial externa. Todas las porinas están codificadas por el genoma nuclear y son incorporadas a la membrana mitocondrial externa a partir de los complejos SAM. Este otro complejo, OXA, complejo OXA, por el contrario, lo que permite la incorporación a la membrana mitocondrial interna de aquellos péptidos que son traducidos en la matriz mitocondrial y que surgen de la traducción del genoma mitocondrial. Esas proteínas, entonces, originalmente sintetizadas en la matriz, solo estos 13 polipéptidos codificados en el genoma mitocondrial, serán incorporados a la membrana mitocondrial interna a través del complejo OXA. Recordemos que los 13 polipéptidos tienen una localización en la membrana mitocondrial interna. Esto implica, por ejemplo, que todas las proteínas que van a
Todas las proteínas solubles de la matriz mitocondrial están también codificadas por el genoma nuclear. Si analizamos este proceso de incorporación específica de proteínas hacia las mitocondrias con un poco más de detalle, debemos mencionar dos aspectos. En primer lugar, me gustaría subrayar el hecho de que esta incorporación de proteínas hacia las mitocondrias implica una incorporación que es post-traduccional. Las proteínas son completamente traducidas en el citosol y solo posteriormente son incorporadas a la matriz mitocondrial. Esto contrasta con la incorporación cotraduccional, por ejemplo, que ocurría a nivel de la luz del retículo endoplásmico. Y esta incorporación posttraduccional está facilitada y permitida por el hecho de que las proteínas suelen no plegarse completamente antes de la incorporación a las mitocondrias. Y este mantenimiento de un estado no completamente plegado se debe a la acción de un conjunto de proteínas chaperonas, citosólicas y mitocondriales. En otras palabras, aquellas proteínas que tienen como destino las mitocondrias y que son traducidas en el citosol suelen interactuar de manera muy fuerte con un conjunto de proteínas chaperonas citosólicas que pertenecen a la familia HCP70. Ustedes saben que las chaperonas, una de las funciones moleculares que tienen, es permitir el plegamiento correcto de muchas proteínas. Y de hecho, chaperonas de esta familia pueden interactuar con un conjunto muy diverso de proteínas, porque reconocen, la señal de reconocimiento de las chaperonas no es otra cosa que los parches hidrofóbicos de los residuos de aminoácidos que forman parte del polimerasa. Pensemos en intentemos comprender la lógica por la cual esta es una señal para las chaperonas. Una proteína que se pliega en el citosol de manera espontánea, dado que el citosol es un ambiente acuoso, aquellos residuos polares o que tengan carga eléctrica van a interactuar de manera facilitada con el ambiente acuoso y polar del citosol. En tanto que los residuos no polares hidrofóbicos de las proteínas suelen unirse entre sí y ser repelidos por el ambiente acuoso del citosol. Suelen quedar en el interior, enterrados en el interior de esa estructura globular que adoptan las proteínas. Un mal plegamiento, entonces, podría ser señalizado porque un parche hidrofóbico no pudo ser incorporado en el interior del péptido y queda expuesto al ambiente acuoso. Y justamente las chaperonas reconocen e identifican estos parches hidrofóbicos en la superficie de las proteínas. En el caso de las proteínas mitocondriales, a medida que esta proteína está siendo sintetizada, los parches hidrofóbicos son reconocidos de manera secuencial por estas chaperonas, permitiendo la interacción con el complejo TOM de una manera parcialmente desplegada. Estas chaperonas también se encuentran en su variante mitocondrial, chaperonas mitocondriales de la misma familia, se encuentran en la matriz mitocondrial, ayudando al proceso de incorporación. De hecho, la existencia de estas chaperonas nos permite entender a este proceso de transporte desde el punto de vista termodinámico, es decir, desde el punto de vista de la utilización de la energía. Porque si pensamos que la localización de una proteína implica un ordenamiento de las células, desde el punto de vista termodinámico, ese ordenamiento, esta reducción de la entropía celular, es un proceso no espontáneo que requerirá la utilización de energía para poder producirse. ¿Dónde está la energía invertida desde el punto de vista celular en este transporte? Parte de esa inversión energética está dada en la actividad de las chaperonas. Porque las chaperonas no suelen unirse de manera irreversible, sino que suelen unirse y despegarse de manera sucesiva de los péptidos a los que están asociados. Y cada una de esas uniones y despegues está catalizada por la ruptura de ATP. Es
La unión de las chaperonas es entonces un proceso que utiliza la energía almacenada en el ATP. Otro fenómeno que señalaremos ahora y que terminaremos de comprender a lo largo del seminario es el hecho de que de manera indirecta este proceso está favorecido por la existencia en la membrana mitocondrial interna de una diferencia de voltaje, de una diferencia de carga eléctrica leve entre las dos caras de la membrana mitocondrial interna. Analizaremos a lo largo del seminario que esa diferencia de cargas está dada por la propia actividad de las mitocondrias, por el funcionamiento de la cadena de transporte de electrones, como parte del proceso de generación de energía. Y pensemos que esta distribución asimétrica de cargas a lo largo de la membrana mitocondrial interna es tal que el interior, que la matriz, suele ser negativa respecto del espacio intermembrano. Entonces, dado que los péptidos que ingresan a la matriz mitocondrial tienen como péptido señal una alfa hélice cargada positivamente, son las cargas eléctricas negativas del interior de la matriz mitocondrial lo que favorece el desplazamiento de ese péptido hacia el interior de la matriz. Podemos pensarlo como un fenómeno en miniatura de una electroforesis, del movimiento de una partícula en función de un campo eléctrico. Veremos que el mantenimiento de estas diferencias de cargas es un proceso energéticamente costoso para las mitocondrias. ¿Alguna duda hasta aquí? Disculpe, no me quedó claro las chaperonas cuando están en la expansión que queda un extremo hidrofúbico. ¿Cómo, perdón? Cuando queda un extremo hidrofúbico y se deja acabar la. Claro. Lo que quiero decir es que ante el péptido desplegado, ¿en qué sitio de ese péptido desplegado se unen las chaperonas? Se unen cuando encuentran un sector de aminoácidos con residuos hidrofóbicos. Me refería a eso. Si bien el corazón del seminario va a ser explicar la función principal de las mitocondrias, cómo se produce la producción de ATP por parte de las mitocondrias, en el que utilizaremos un recorrido que pretende ser novedoso para ustedes, porque este proceso de producción de energía por parte de las mitocondrias ya lo han visto, a veces en el secundario, seguramente en el CBC, pero en este seminario nosotros vamos a intentar darles una nueva lógica, una lógica desde la biología celular, en donde vamos a repasar algunos de estos conceptos, asumimos que ustedes ya los han visto una vez, y vamos por ende a poner el foco en otros procesos que no suelen ser vistos con profundidad en un primer recorrido de este proceso. Pero dado que nos vamos a centralizar en ese estudio de cómo las mitocondrias producen ATP celular, por ser un proceso central, me gustaría mencionar, a modo de título, algunas otras funciones importantes que cumplen las mitocondrias dentro de la célula. Por ejemplo, las mitocondrias participan de un fenómeno bioquímico denominado esteroideogénesis, que se refiere a la producción de hormonas derivadas del colesterol. Ustedes saben que hay un conjunto de hormonas que producimos los humanos, así como otros animales, que son derivadas bioquímicamente del colesterol. Por ejemplo, la testosterona, los estrógenos, son hormonas esteroideas. Y la fabricación de esas hormonas, desde el punto de vista celular, hay algunos pasos que ocurren en las membranas mitocondriales. Si bien la mayor parte de la síntesis de las moléculas derivadas del colesterol ocurren, tal como lo hemos visto, en las membranas del retículo endoplásmico liso, hay algunos pasos bioquímicos que ocurren exclusivamente en las membranas mitocondriales. De hecho, existen contactos entre las membranas del retículo endoplásmico liso y las membranas mitocondriales que permiten el pasaje de sustratos de una membrana a la otra. Por ejemplo, el primer paso de la biosíntesis, desde el colesterol hacia las hormonas esteroideas, es el paso del colesterol a un sustrato que se llama pregnenolona.
Y este paso bioquímico, la enzima que convierte el colesterol a pregnenolona, tiene una localización mitocondrial. Luego, en estos contactos mitocondria-retículo, la pregnenolona pasa, difunde hacia las membranas del retículo, en donde las enzimas posteriores convierten a esta pregnenolona de manera última en hormonas esteroides. Otra función de las mitocondrias, secundaria a otra organela, es la de ser reservorios de calcio. Habíamos analizado, y lo veremos en los seminarios correspondientes a los procesos de señalización celular, que el ion calcio cumple una función central en regular la actividad de un enorme conjunto de proteínas intracelulares. Por ende, en condiciones basales, el ion calcio se encuentra en concentraciones bajísimas en el citosol y altamente reguladas. Dentro de las células, el calcio se encuentra secuestrado ante fenómenos de señalización específica liberado en estas organelas en la luz del retículo endoplásmico. Ese es el principal reservorio de calcio intracelular. Pero las mitocondrias, la matriz mitocondrial, es el reservorio secundario principal de calcio dentro de las células. Por último, otra de las funciones que cumplen las mitocondrias es participar de los fenómenos de señalización que conducen al proceso de muerte celular programada. La liberación de ciertos componentes mitocondriales hacia el citosol es un fenómeno de señalización que suele indicar a la célula, que suele activar una serie de procesos celulares que conducen a la muerte de las células. Si bien los estamos viendo de manera un tanto esquemática, seguramente en seminarios posteriores tomaremos algunas de estas funciones mitocondriales y las profundizaremos. Bien, vamos a adentrarnos entonces, en el estudio más sistemático de la lógica que permite comprender las diversas lógicas bioquímicas, celulares, químicas, que permiten comprender la síntesis de ATP celular por parte de las mitocondrias. Pero para poder analizar, para poder tener algunos criterios de análisis de este fenómeno, necesitamos repasar, consensuar el significado de algunas nociones bioenergéticas básicas. Por ejemplo, recordemos qué entendemos por reacciones químicas acopladas. Ustedes saben que desde el punto de vista energético, las reacciones químicas, desde el punto de vista termodinámico, las reacciones químicas pueden ser espontáneas, ocurrir espontáneamente, o necesitar energía para poder ocurrir. Esta distinción fundamental respecto de la espontaneidad de una reacción, su requerimiento de energía para ocurrir, distingue a estas reacciones como reacciones espontáneas, asociadas a la liberación de energía, por ende exergónicas, y las distingue, las opone a aquellas reacciones que solo pueden ocurrir mediante el consumo de energía, las reacciones endergónicas, que por ende son no espontáneas. O sea, el concepto de reacción espontánea y no espontánea está directamente ligado a si una reacción libera energía cuando se produce o necesita absorber energía para producirse. ¿Qué reacciones dentro de las células son reacciones que implican el consumo de energía? Notemos que en términos químicos nos conviene usualmente esta necesidad de energía o liberación de energía está asociada a la ruptura o formación de enlaces químicos covalentes. Porque un enlace químico covalente implica energía almacenada por los electrones de ese enlace. Procesos que implican la ruptura de esos enlaces covalentes liberarán energía al medio ambiente y suelen ser reacciones espontáneas, en tanto que si queremos formar nuevos enlaces covalentes, es decir, queremos almacenar energía en esos enlaces, necesitamos energía del medio ambiente para producirlos.
y por ende son reacciones espontáneas. Dentro de las células, reacciones no espontáneas serían, por ejemplo, la formación de todos los enlaces que conducen a la formación de polímeros a partir de monómeros, la generación de largas moléculas de ácidos nucleicos a partir de nucleótidos libres, la producción de péptidos a partir de aminoácidos. Por ejemplo, son reacciones no espontáneas que típicamente ocurren dentro de las células. ¿Cómo es posible entonces? ¿De dónde se obtiene esa energía que necesitan estas reacciones no espontáneas para producirse? El hecho es que dentro de las células las reacciones químicas pueden acoplarse. Esto implica que si dos reacciones químicas ocurren de manera simultánea en el tiempo y en gran proximidad espacial, la energía liberada, por ejemplo, por una reacción espontánea, la energía liberada por una reacción espontánea puede ser utilizada por la reacción no espontánea que está ocurriendo en ese mismo lugar y en ese mismo tiempo para poder producirse. Y en ese sentido decimos que las dos reacciones están acopladas. Ocurren en el mismo sector espacial, en el mismo tiempo, y la energía liberada por una de las reacciones es utilizada para la producción de la otra. Este es el concepto de acoplamiento de dos reacciones químicas desde el punto de vista energético. E intentaremos dilucidar a lo largo de la explicación qué reacciones están acopladas con cuáles. Otro concepto central que debemos tener presente a la hora de analizar la lógica de la producción de ATP. Antes vamos a ir. Dentro de las células, la reacción espontánea que típicamente suele asociarse a la producción de reacciones no espontáneas es la ruptura de un enlace covalente presente en la molécula de ATP para liberar este grupo fosfato y ADP. Esta reacción de ruptura del enlace covalente, pasando de ATP a ADP más fosfato, es una reacción espontánea y exergónica que libera energía. Y suele ser la reacción que típicamente es acoplada en las células con otras reacciones que requieren la incorporación de energía. Esto implica entonces que una célula que está acoplando este tipo de reacciones, que está rompiendo moléculas de ATP para fomentar reacciones que no ocurrirían de otro modo si no utilizaran esta energía liberada, esto implica que esas células a lo largo del tiempo van disminuyendo sus cantidades de ATP, porque todo el ATP que tienen las células en un momento dado está siendo transformado de manera continua a ADP más fosfato. Y la gran pregunta que tenemos que resolver nosotros es ¿cómo es posible que las células regeneren sus cantidades internas de ATP? ¿Cómo se produce la reacción contraria? La generación de ATP a partir de ADP más fosfato. Responder esa pregunta central es lo que nos va a permitir comprender la función fisiológica de las mitocondrias en el interior celular. Otro concepto clave que nos va a permitir llegar a ese concepto es otra dimensión para analizar las reacciones químicas. Muchas de ellas que caracterizan a muchas de las reacciones que conducen a esta producción de ATP, que son reacciones de óxido-reducción, como seguramente han estudiado en química ya varias veces. Recordemos simplemente algunos conceptos centrales. Cuando hablamos de reacciones de óxido-reducción, hablamos de reacciones en donde no necesariamente, a pesar del nombre, no necesariamente participa el oxígeno molecular como molécula. Si entendemos entonces por reacciones de óxido-reducción, reacciones en donde una molécula cede electrones a otra segunda molécula. La molécula que cede los electrones diremos que se ha oxidado y la molécula que acepta los electrones cedidos por la primera se ha reducido. Por ende, estas reacciones de transferencia de electrones implican siempre un par de óxido-reducción. Siempre habrá una molécula que se oxide y cede electrones y necesariamente otra molécula que los incorpore.
Ahora, si pensamos en la combinación de esta noción de reacciones de óxido-reducción con los criterios termodinámicos que vimos recién, también podemos decir que estas reacciones de óxido-reducción pueden ser espontáneas o no espontáneas, es decir, liberar energía o necesitar energía para producirse. Y me gustaría que pensemos juntos bajo qué condiciones estas reacciones de óxido-reducción son espontáneas y liberan energía. Esto ocurre cuando pensando en ciertas propiedades intrínsecas de las moléculas, en la capacidad que tiene cada una de las moléculas de atraer electrones o de cederlos. Porque según sus características físico-químicas particulares, una molécula tiene una determinada capacidad, atracción por los electrones, que puede ser diferente de la capacidad de atracción de una molécula diferente. Y podemos cuantificar a esta magnitud que hemos denominado como capacidad de atraer electrones. Y esa magnitud, en términos cuantitativos, se denomina potencial de reducción de una molécula. Y si una molécula tiene un mayor potencial de reducción que otra, es decir, mayor capacidad para atraer electrones, ese fenómeno de incorporar electrones de la primera molécula será espontáneo y liberará energía. Entonces, las reacciones de óxido-reducción son espontáneas cuando los electrones pasan de una molécula de menor potencial de reducción a una que tiene un mayor potencial de reducción, una mayor capacidad para atraer electrones. Y analizamos estas reacciones porque veremos que son centrales en los procesos de producción de ATP por parte de las mitocondrias. De hecho, estas preparaciones de fracciones mitocondriales que yo les contaba que se habían producido a partir de los años 40 y los 50, fueron estas preparaciones los que les permitieron a los bioquímicos determinar cuáles son los sustratos que necesitan las mitocondrias para producir ATP. Y una de las primeras cosas que observaron es que muchas de las reacciones químicas que acontecían en estas fracciones mitocondriales eran reacciones de óxido-reducción. ¿Y cuáles son las moléculas que van a comenzar a oxidarse progresivamente? Son moléculas originalmente contenidas en los alimentos, hidratos de carbono y lípidos. Antes de que lleguemos a ese punto de vinculación, tenemos que analizar una restricción bioquímica dentro de las células. Estos fenómenos de óxido-reducción, cuando ocurren catalizados por enzimas en el contexto celular, implican un desafío para las enzimas, porque las estructuras proteicas de las enzimas suelen no estar preparadas para ser buenos aceptores de electrones entre una molécula que se oxida para dárselos a una molécula que se reduce. Esta dificultad de las estructuras peptídicas para participar de los fenómenos de óxido-reducción suele estar acompañada entonces por una serie de moléculas auxiliares dentro de las células que participan como aceptores temporarios de los electrones en las reacciones enzimáticas. Y de hecho, seguramente ustedes ya han visto los nombres de estas moléculas químicas que actúan como aceptores temporarios de electrones, compensando la dificultad que tienen las propias enzimas de ser estos aceptores. Por ejemplo, una de estas moléculas que participan como aceptores temporarios se denominan coenzimas y suelen estar formadas por moléculas orgánicas derivadas, en muchos casos, de nucleótidos. Una coenzima principal que participa de los fenómenos de óxido-reducción de los hidratos de carbono y de los lípidos, que van a culminar en la síntesis de ATP celular, es la molécula de nicotinamida adenilnucleótido, que tal como lo hemos planteado aquí, si puede participar de fenómenos de aceptación y ceder electrones, podemos encontrarlo en las células en dos formas. En su forma oxidada, es decir, cuando aún no ha incorporado a los electrones, sino que ya los ha cedido, y en una segunda forma, cuando ha incorporado a los electrones, que será la forma reducida. La forma oxidada de esta molécula es NAD+. Es cuando este dinucleótido de adenina y nicotinamida
aún no ha incorporado electrones y tiene una carga eléctrica neta positiva. Esa es la forma oxidada de esta coenzima. Una molécula de NAD oxidada tiene la capacidad, tiene un potencial de reducción tal que le permite incorporar 2 electrones a su estructura. Puede participar de una reacción de óxido-reducción en donde una molécula cede 2 electrones y son capturados, almacenados temporariamente esos 2 electrones por la molécula de NAD. Ahora, ¿cuántas cargas eléctricas tendrá la forma reducida de este aceptor temporario de electrones si originalmente tenía una carga eléctrica positiva? Al incorporar 2 electrones tendrá una carga eléctrica negativa, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, al pH celular, hay presentes muchos protones, cargas positivas, cationes de hidrógeno en el medio, ese NAD, que ahora va a tener una carga negativa, va a incorporar simplemente del medio ambiente celular un hidrógeno y va a quedar como NADH. Entonces, ¿cómo? Digamos, es un fenómeno espontáneo, dado que, porque atrae moléculas de signo contrario que están presentes en el medio ambiente. Pero lo importante entonces es que la diferencia entre la forma oxidada y la reducida, desde el punto de vista funcional, la importancia no está dada por ese protón, por ese átomo de hidrógeno, sino por los 2 electrones que ha incorporado. ¿Sí? El protón que incorpora posteriormente es simplemente un fenómeno suplementario que contrarresta la carga negativa, dado que hay presente en el medio celular estos protones. ¿Se comprende esto? Una pregunta. Sí. ¿El NAD positivo Recibe, es decir, por eso es la forma oxidada. Forma oxidada implica que aún ya los ha cedido previamente y la forma reducida es que ha incorporado los electrones. Esto es antes de la incorporación de los electrones y esto es luego de la incorporación de los electrones. Otra coenzima que también es frecuente en los fenómenos metabólicos y que participa como aceptor temporario de electrones es la molécula de FAD, que es un dinucleótido también, en este caso, de adenina y de flavina. Sí. Exacto, el NADH queda con carga neutra. Pero, a lo que iba es, la diferencia, si alguien te pregunta, ¿cuál es la diferencia fundamental entre NAD+ y NADH? Uno debe decir, la diferencia fundamental es que NADH tiene 2 electrones más que NAD. Esa es la diferencia fundamental desde el punto de vista fisiológico. De manera análoga, este dinucleótido de FAD puede existir, como es un aceptor temporario de electrones, puede existir en 2 formas, oxidada y reducida. La forma oxidada es cuando aún no ha incorporado esos electrones y la forma reducida es cuando ya los ha incorporado. Dado que la molécula de FAD en estado basal no tiene carga eléctrica, tiene carga eléctrica neutra, luego de la incorporación de 2 electrones, ¿con qué carga eléctrica quedará? Quedará con 2 cargas eléctricas negativas. Incorporará entonces 2 protones del medio ambiente y su forma reducida será FADH2. Nuevamente, esos protones que ha incorporado no son los que le van a dar una importancia funcional, FADH, sino los 2 electrones que ha incorporado en las reacciones de óxido-reducción. Una pregunta. Sí. Es que no le entendí a la digo que NADH quedaba ya con una carga negativa. Voy a intentar explicarlo nuevamente. Hay un paso que no estaba graficado, que es el siguiente. La forma oxidada de la coenzima anterior, coenzima NAD, la forma oxidada basal tiene una carga eléctrica positiva. ¿Sí? Y esta coenzima puede incorporar 2 electrones. Cuando incorpora el primer electrón, va a quedar sin carga eléctrica. Cuando incorpora el segundo electrón, va a quedar con carga eléctrica negativa. ¿Sí? Es en ese momento en donde los protones del medio ambiente pueden
adherirse a esta carga eléctrica negativa y dar la forma final, NADH. Mi argumento es que no es este hidrógeno lo que le provee las propiedades funcionales a esta coenzima reducida de ese factor importante, sino lo importante es la incorporación de los dos electrones respecto de la forma oxidada. Bien. De manera análoga, en este caso, como el FAD en condiciones basales tiene carga eléctrica neutra, la incorporación de los dos electrones lo dejará con una doble carga negativa y por ende incorporará dos protones. Siendo, nuevamente, en este caso lo importante es la incorporación de electrones. Sí. ¿Cómo, perdón? ¿Cuándo aparece? Ahora los estamos describiendo como moléculas y ahora vamos a ver en qué pasos metabólicos aparecen. Simplemente estábamos describiendo el tipo de reacciones que ahora vamos a ver contextualizadas. Sí. Entonces, NADH, porque tiene dos electrones más, Exacto. NADH es la forma reducida de la coenzima que tiene dos electrones más. Y FADH2 también. Bien, esto que hemos descrito hasta ahora nos va a permitir explicar la obtención de ATP, la regeneración de ATP por parte de las mitocondrias a través del catabolismo de los hidratos de carbono, por ejemplo. ¿Todos están familiarizados con el concepto de catabolismo? ¿Hay alguien que no? Asumo que sí. ¿Lo digo? Bueno. Usualmente nos referimos a catabolismo como una parte del metabolismo. El metabolismo, de manera muy global, es todo el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células. Catabolismo no era cuando pasaba de algo complejo a algo simple y anabolismo. Exacto, acá la compañera nos da la distinción entre los dos grandes conjuntos de reacciones que ocurren dentro del metabolismo. La compañera nos dice, podemos subdividir a todas esas reacciones como aquellas reacciones que generan sustancias más complejas a partir de sustancias más simples, por ejemplo, que implican formación de nuevos enlaces covalentes. Esas reacciones son las reacciones del anabolismo. La generación de proteínas por parte de aminoácidos, la generación de ácidos nucleicos por parte de nucleótidos serían reacciones anabólicas. Por el contrario, la ruptura de enlaces covalentes, la generación de sustancias más simples a partir de sustancias más complejas, son las que denominamos catabolismo. De hecho, la ruptura de los enlaces covalentes presentes en los hidratos de carbono y en los lípidos que consumimos como alimento van a formar parte de estas reacciones catabólicas que van a conducir a la liberación progresiva de energía por parte de estos enlaces y que tenemos que entender cómo esa liberación de energía se va a reflejar en la producción de ATP celular. Por ejemplo, nosotros somos capaces de utilizar la energía contenida en los enlaces covalentes de los azúcares, de los hidratos de carbono, que los consumimos con la dieta. A lo largo de nuestro tubo digestivo, los hidratos de carbono complejos son rotos a monosacáridos que son incorporados a nivel intestinal en el torrente sanguíneo. Y luego, a partir del torrente sanguíneo, son incorporados en el interior de todas las células, a través, usualmente, facilitado este proceso por la acción de la hormona insulina. ¿Qué ocurre entonces en el citosol de las células una vez que ingresan estos hidratos de carbono simples? Ocurre una serie de tres procesos que van a culminar con la producción de ATP celular, utilizando la energía covalente de esos monosacáridos. El primero de esos procesos, la glucólisis, ocurrirá en el citoplasma, pero el segundo y tercer pasos, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa como tercer paso, es lo que ocurre específicamente en mitocondrias, y por eso lo estamos analizando en este seminario. Brevemente, algunas palabras respecto de la glucólisis, pero ustedes ya han estudiado este proceso. Me gustaría mencionar algunos aspectos centrales. Ustedes saben que la glucólisis
es una pequeña vía metabólica compuesta por 10 reacciones que implicará la ruptura de una monosacárido de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos. En este proceso, nosotros tenemos que comprender que la energía contenida en estos enlaces covalentes colon roto será almacenada temporariamente en otras moléculas celulares. Y tenemos que ver cuáles son estos procesos de almacenamiento temporario de energía. En una primera fase no estudiaremos cada una de las reacciones de la glucólisis y su lógica bioquímica, porque eso lo estudiarán seguramente el año que viene en bioquímica, ¿sí? Vamos a intentar dar una interpretación más biológica desde la biología celular. Los primeros pasos de la glucólisis implican en realidad procesos endergónicos que gastan energía, dado que hay una fosforilación doble del sustrato original, consumiendo en este paso 2 moléculas de ATP. Pero desde el punto de vista energético, esas moléculas de ATP, esa energía invertida, dado que se rompieron 2 ATP para fosforilar a estos sustratos, será recuperada en momentos posteriores de esta misma vía metabólica de 10 pasos. Pero me gustaría que nos concentráramos en algunos de los pasos finales de la glucólisis. En particular, en que parte de la energía contenida en estos enlaces covalentes va a ser almacenada en la forma de 2 coenzimas reducidas. ¿De dónde provienen entonces los electrones de las moléculas de NADH, de las 2 moléculas de NADH que se han formado? Esas 2 moléculas de NADH, ¿cuántos electrones han incorporado en total? 2 cada una, ¿verdad? Cada una de estas moléculas incorporó 2 electrones. ¿De dónde provenían esos electrones? ¿Dónde estaban originalmente? En los enlaces covalentes que formaban a este monosacárido. La energía de esos electrones, entonces, se ha desplazado, ahora está contenida en las moléculas de NADH que han incorporado, que se han reducido de manera concomitante, de manera simultánea a la ruptura de estos enlaces. Entonces, este proceso implicó la oxidación de las moléculas de monosacárido, ¿sí?, la pérdida de electrones por parte de esta molécula y la reducción, el almacenamiento de estos electrones de alta energía en las coenzimas, en las formas reducidas de las coenzimas. Pero hay otro aspecto que me gustaría señalar con cierto detalle, y es el hecho de que también en la glucólisis se produce ATP de una manera bastante directa. Hay enzimas que pueden transferir directamente estos grupos fosfatos, de estos intermediarios de 3 carbonos, a moléculas de ADP para formar de manera directa ATP. Y esta manera, esta forma enzimática de generación de ATP, mediante la transferencia de un grupo fosfato de un sustrato orgánico al ADP para formar ATP, es un modo de producción de ATP que se denomina fosforilación a nivel de sustrato. Y esta modalidad de producción de ATP, veremos que desde el punto de vista bioquímico es muy ineficiente. En esa reacción hay mucha energía que se disipa en forma de calor y que no queda almacenada finalmente en el enlace covalente entre el grupo fosfato y el ADP. Veremos entonces que desde el punto de vista bioquímico, las fosforilaciones a nivel de sustrato resultan una excepción, no son muy frecuentes dentro del metabolismo. Pero vamos a utilizarla a lo largo de la clase porque veremos que durante mucho tiempo fue la única hipótesis que tenían los bioquímicos respecto de cuál era el modo de producción de ATP dentro de la célula. Durante mucho tiempo se sospechó que la generación de ATP celular se debía toda a fosforilaciones a nivel de sustrato. Bien, ¿qué ocurre una vez que se generan, como consecuencia de la glucólisis, estas 2 moléculas de 3 carbonos denominadas ácidos pirúvicos o piruvatos? Esas moléculas que aún contienen energía en sus enlaces covalentes son incorporadas
hacia la matriz mitocondrial a través de transportadores específicos. Y ocurre dentro de la matriz mitocondrial una primera reacción, que es la reacción de descarboxilación de ese piruvato. Es decir, esta molécula de 3 carbonos en la matriz mitocondrial, en una reacción enzimática, se va a escindir, a romper un enlace covalente, liberando a ese átomo de carbono en la forma de dióxido de carbono. Parte de la energía liberada por este enlace, la ruptura de este enlace covalente, va a ser almacenar 2 electrones nuevamente en una coenzima en donde una molécula de NAD más se transforma, se reduce a una molécula de NADH, y se produce la unión de esta molécula restante, que ahora tiene 2 carbonos, y la llamamos por ende el grupo acetilo, la unión a una molécula orgánica que está presente en el interior de la matriz mitocondrial y que denominamos coenzima A, que también es nuevamente un derivado complejo de un nucleótido. ¿Cuál es la lógica bioquímica de la incorporación de este grupo de 2 carbonos, esta unión covalente a un átomo de azufre, que es el átomo terminal de la coenzima A? Una de las razones que podemos dar, que se han interpretado respecto de la evolución de esta reacción desde el punto de vista energético, es el hecho de que la energía contenida en este enlace covalente que se ha roto es muy grande y no suele estar de manera... y la energía liberada por la ruptura de ese enlace no está contenida de manera completa en la coenzima reducida. La energía restante se utiliza para formar un enlace covalente con la molécula de coenzima A. Dicho de otro modo, la formación de este enlace entre el grupo acetilo y la coenzima A es una forma de no disipar la energía que aún contenía ese enlace entre los 2 carbonos que ha sido roto. El enlace entre el carbono y el átomo de azufre es un enlace que tiene menor energía que el enlace originalmente que se había roto en la molécula. Y es preservado, para evitar su disipación en forma de calor, es preservado como un enlace temporario que luego va a ser utilizado en las posteriores reacciones. Es decir, no tenemos que pensar a los enlaces en términos absolutos. Hay enlaces que tienen mayor energía que otros. Entonces, romper un enlace de alta energía para formar coenzimas reducidas y además formar un enlace de menor energía es una forma de preservar esta energía que ha quedado en este segundo enlace para evitar que se disipe en forma de calor. Y esa es la lógica de unir este grupo acetilo a la coenzima A. Déjenme decirles que esta primera reacción entonces de descarboxilación del piruvato para generar acetil-CoA es una reacción que ocurre en la matriz mitocondrial gracias a un complejo enzimático presente en la matriz mitocondrial, que es el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Tiene muchas particularidades este complejo enzimático de la piruvato deshidrogenasa. En primer lugar, es enorme desde el punto de vista macromolecular. Está compuesto de más de 30 subunidades peptídicas que forman un complejo de 3 clases de enzimas distintas. Y es tan grande en términos moleculares, mucho más grande que las enzimas monoméricas, que cuando uno genera preparaciones, fraccionamientos subcelulares en donde puede purificar los componentes de la matriz mitocondrial y observar esos componentes de la matriz mitocondrial al microscopio electrónico, uno puede observar las estructuras de estos complejos macromoleculares. En general no es frecuente, uno no observa a las proteínas de manera directa en el microscopio electrónico. Suelen ser mucho más chicas que el poder de resolución de los microscopios, pero podemos observar estos complejos formados por un gran número de polipéptidos. Existen mutaciones de algunos de los componentes moleculares de este complejo que originan enfermedades metabólicas en humanos. Imaginemos cuáles serían las consecuencias de que mutaciones en proteínas, en alguna de las 3 clases de enzimas que forman parte de este complejo,
hagan que este complejo disminuya su actividad. La consecuencia de estas mutaciones es que estos individuos tienen reducida capacidad de extraer energía a partir de los hidratos de carbono, por ejemplo, dado que la generación de acetil-CoA a partir del piruvato se encuentra disminuida en términos de velocidad. Y de hecho uno de los síntomas característicos de estos sujetos es la letargia, ¿sí? Es la dificultad de movimiento, ¿sí? No pueden moverse y suelen tener síntomas musculares y neurológicos. Aquellos dos tejidos que tienen mayor consumo de ATP. Digo entonces que estas mutaciones implican en los pacientes disminución de la actividad de la piruvato deshidrogenasa, porque pensemos qué ocurriría en aquellas mutaciones que anularan la función de la piruvato deshidrogenasa. ¿Qué consecuencias esperaríamos? Aquí, como dice la compañera, son incompatibles con la vida, ¿sí? Esas mutaciones son letales, ¿sí? No permiten la supervivencia de los individuos. Por ende, solo observamos aquellas mutaciones que son compatibles con la vida, que son aquellas que reducen un poco la actividad de la piruvato deshidrogenasa. De hecho, comprender el funcionamiento de este complejo enzimático central para el metabolismo permitió dilucidar la etiología de una patología que hoy sabemos que es una deficiencia nutricional. Estoy hablando de la enfermedad del beriberi. ¿Han oído hablar de la deficiencia nutricional denominada beriberi? De hecho, esta enfermedad, que hoy sabemos que es una deficiencia nutricional, se debe a una deficiencia vitamínica de la vitamina B1, tiamina. Nosotros hoy sabemos que la tiamina o vitamina B1 es un cofactor necesario para que la piruvato deshidrogenasa funcione de manera efectiva. ¿Qué les ocurría a los pacientes que tenían esta deficiencia nutricional? Síndrome de aletargamiento y signos neurológicos y musculares. Y comprender cuál fue el mecanismo molecular por el cual los individuos que padecían beriberi lo padecían, reconocer que esto era una deficiencia nutricional cuando originalmente se pensaba que era algún tipo de bacteria o virus el que producía los signos y síntomas, permitió generar políticas públicas de suplementos de los alimentos, especialmente con vitamina B1, para erradicar esta deficiencia nutricional. De hecho, beriberi es en el lenguaje de los locales significa no puedo, no puedo, justamente reflejando este aletargamiento que tenían los individuos que padecían beriberi. Les recomiendo leer la historia de la medicina por el cual se descubre que el beriberi es una enfermedad nutricional y que, como consecuencia de esos trabajos, recibe un médico holandés el premio Nobel en el año 1929. Realmente mencionar esto me parece importante, porque no solo comprender entonces los mecanismos de la biología molecular nos permite pensar en tratamientos complejos, por ejemplo, editar el genoma de los pacientes para corregir mutaciones a través de la técnica de CRISPR-Cas, que podemos hacerlo hoy en día, sino que comprender estos mecanismos moleculares nos permite diseñar estrategias de prevención primaria de la salud, saber con qué suplementar a los alimentos para evitar una epidemia de déficit nutricional. Es decir, nos permite operar en ambos estrategias de cura y tratamiento y también en estrategias de prevención primaria de la salud. Recordemos que son justamente estas estrategias, las de prevención primaria de la salud, las que la Organización Mundial de la Salud propone como las estrategias centrales para aumentar la distribución, para mejorar la salud de la población mundial como objetivo global. Dice la organización, no solo tenemos que invertir en medicina personalizada, ¿sí? Y estudios moleculares para descubrir soluciones terapéuticas no descubiertas hasta ahora, sino que tenemos que tener un mecanismo de distribución
de distribución de opciones sanitarias que resuelvan problemas muy distintivos. Aún para estas estrategias, repito, necesitamos conocimiento de los mecanismos moleculares. Bien, ¿qué ocurre entonces? ¿Cuál es la próxima reacción que ocurre con el acetil-CoA en el interior de la matriz mitocondrial? La próxima reacción es una serie de reacciones denominadas ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Tiene varios nombres intercambiables entre sí. Si bien, repito, van a estudiar detenidamente cada una de las reacciones del ciclo de Krebs en bioquímica, adelantemos algunos aspectos interesantes desde el punto de vista de la biología molecular. Me gustaría, sin embargo, apuntar a una idea que usualmente suele ser un obstáculo, suele ser algo que complica el aprendizaje a la hora de estudiar este tema. A muchos estudiantes les resulta contraintuitivo, antiintuitivo el siguiente aspecto. Ellos razonan: nosotros esperamos la ruptura progresiva de los enlaces covalentes que estaban contenidos en el grupo acetilo como los pasos posteriores para completar la liberación de energía del metabolismo. Y esta idea de ruptura progresiva de los enlaces covalentes choca con la primera reacción del ciclo de Krebs, que implica la unión de estos dos carbonos a una molécula de 4 carbonos, el oxalacetato, para generar una molécula de 6 carbonos, que es el ácido cítrico. Entonces, lo antiintuitivo para estos estudiantes es el hecho de que la primera reacción del ciclo de Krebs forma moléculas más grandes en vez de romper progresivamente los enlaces. Desde el punto de vista bioquímico, esto se puede explicar porque estos intermediarios del ciclo de Krebs son, a pesar de tener un mayor número de carbonos, desde el punto de vista de las reacciones enzimáticas que van a ocurrir, son más factibles de ser, sus enlaces covalentes, de romperse a través de reacciones enzimáticas. Es decir, estas moléculas que se generan son más fáciles, tienen un mayor grado de facilidad en términos de reacciones bioquímicas de ser sustratos de enzimas que rompan sus enlaces covalentes. Desde el punto de vista bioquímico, la ruptura de los enlaces en el formato del grupo acetilo unido al acetil-CoA tiene un mayor grado de dificultad enzimática. Entonces, es un desvío, si quieren, la producción de estas moléculas de mayor número de carbonos, pero que finalmente van a permitir la ruptura progresiva de estos enlaces covalentes, liberando a los 2 carbonos en forma de dióxido de carbono. Estas moléculas de dióxido de carbono no polares pueden difundir de manera simple a través de las membranas mitocondriales, de la membrana plasmática, y serán seguramente incorporadas a una molécula de hemoglobina que pase por un vaso sanguíneo cercano y luego llevadas al sistema pulmonar, en donde se produzca el intercambio de gases. Pero desde el punto de vista energético, nuevamente la ruptura de estos enlaces covalentes implicará la liberación de electrones de alta energía que serán capturados por moléculas, por coenzimas, generando NADH a partir de NAD y FADH2 a partir de FAD, y que esta serie de reacciones recibe el nombre de ciclo porque el último producto vuelve a ser la molécula de 4 carbonos que participó de la primera reacción. Más allá entonces de que la secuencia de estas reacciones permita la ruptura de los enlaces covalentes que estaban contenidos originalmente en las moléculas de acetato y que originalmente, si seguimos el camino hacia atrás, en las moléculas del monosacárido, van a analizar seguramente el año que viene que muchos intermediarios del ciclo de Krebs pueden ser utilizados como sustratos para reacciones anabólicas. Por ejemplo, algunos de estos moléculas carbonadas, en vez de seguir en el ciclo de Krebs, pueden ser utilizadas para producir celularmente algunos aminoácidos.
Por eso el ciclo de Krebs es un núcleo del metabolismo. Contiene un conjunto de moléculas que pueden ser el origen de unas ciertas reacciones de anabolismo o el destino del catabolismo. Del mismo modo, la degradación de aminoácidos puede generar componentes que ingresen en el ciclo de Krebs y que contribuyan a la producción de energía. Entonces, lo que tenemos que pensar es que a medida que el ciclo de Krebs progresa, a medida que estas reacciones ocurren, comienzan a acumularse en la matriz mitocondrial coenzimas reducidas. Comienza a acumularse NADH y comienza a acumularse FADH2. Allí está contenida la energía en forma de electrones de alta energía que originalmente estaban en los enlaces covalentes de los alimentos. Del mismo modo, el ciclo de Krebs nos permite comprender cómo se genera energía a partir de los lípidos, a partir de las grasas y aceites que consumimos en la dieta. Ustedes saben que las grasas y aceites, en general, están enriquecidas de moléculas de triacilgliceroles, cuya ruptura metabólica genera ácidos grasos. Y los ácidos grasos también son una fuente para obtener acetil-CoA dentro de la matriz mitocondrial. Es decir, el acetil-CoA no solo será producto del piruvato que es descarboxilado en el interior de la matriz mitocondrial y que proviene de la glucólisis, sino que también puede provenir de la ruptura de ácidos grasos en el interior de la matriz mitocondrial. Esta serie de 4 reacciones químicas que permiten obtener moléculas de acetil-CoA a partir de las moléculas de ácidos grasos recibe el nombre de beta-oxidación. E implica entonces la unión progresiva. Pensemos que un ácido graso está compuesto por una cadena usualmente larga de carbonos. Por ejemplo, 18 o 24 carbonos pueden tener las moléculas de ácidos grasos. En cada una de esta serie de 4 reacciones, el ácido graso se une a la coenzima A y a lo largo de las 4 reacciones se produce una ruptura del ácido graso generando la unión solo de 2 carbonos de la molécula del ácido graso a la coenzima A. Es decir, se genera en cada serie de 4 reacciones una molécula de acetil-CoA que implicará entonces el acortamiento en 2 carbonos de la molécula del ácido graso. ¿Se comprende? Entonces, ¿cuántas moléculas de acetil-CoA puede generar en una serie de reacciones de beta-oxidación un ácido graso de 18 átomos de carbono? Entonces, una molécula de ácido graso de 18 átomos de carbono puede generar, luego de diversas reacciones de beta-oxidación, un número total de 9 moléculas de acetil-CoA. Por ende, en términos metabólicos, los ácidos grasos son mucho más energéticos que los hidratos de carbono. Se puede generar muchas más moléculas de acetil-CoA por cada molécula de ácido graso que el número de moléculas de acetil-CoA que se pueden generar por cada monosacárido. Y por ende, las grasas suelen ser el mecanismo preferido de almacenamiento energético de largo término. ¿Sí? No solo son más energéticos por unidad de moléculas, sino que desde el punto de vista del espacio que ocupan, los lípidos se almacenan de manera mucho más eficiente, porque no incorporan, al ser no polares, no incorporan agua a las moléculas. Los hidratos de carbono, por ejemplo el glucógeno, se hidrata en el citosol de las células y ocupa un enorme volumen. Ese volumen es mucho menor que el que ocupado por las moléculas de grasa en el interior del citosol, y es una segunda razón por la cual las grasas son el mecanismo preferido de almacenamiento energético dentro de las células a largo plazo. Entonces, generar moléculas de estas moléculas de acetil-CoA generadas por los ácidos grasos, del mismo modo que las moléculas de acetil-CoA generadas por el piruvato, que proviene de los hidratos de carbono, ambas conjuntos van a seguir las reacciones del ciclo de Krebs y por ende van a contribuir al almacenamiento de coenzimas reducidas, de NADH y de FADH en la matriz mitocondrial. Llegado a este punto, tenemos que hacer la siguiente vinculación.
relación existe? Que fue una pregunta de la bioquímica central en los años 60. Se sabía por el análisis de estas fracciones mitocondriales que las reacciones del metabolismo implicaban la progresiva oxidación, tanto de los lípidos como de los hidratos de carbono. Y se sabía, por otro lado, que en las mitocondrias se producía ATP. Pero en los años 60, a partir de la purificación de los distintos componentes, no estaba clara la siguiente relación. ¿Qué relación existe entre la generación de estas moléculas de NADH y FADH2, estos procesos de acumulación de coenzimas reducidas, con el fenómeno de producción de ATP? ¿Qué relación hay entre esta oxidación y la fosforilación que necesitamos para producir ATP? Recordemos que, tal como les anticipaba antes, la hipótesis primaria que tenían los bioquímicos en aquel momento era que las reacciones de producción de ATP eran fosforilaciones a nivel de sustrato. Es decir, la obtención de un fosfato de una molécula orgánica directamente transferida a una molécula de ADP. Pero no se encontraba, para los años 60, ni cuál era ese intermediario fosfatado a partir del cual se iba a obtener el fosfato, ni cuál era la enzima que iba a producir esta reacción. Además, en este modelo bioquímico, en esta hipótesis que no cerraba, otro aspecto que no se podía explicar era por qué eran necesarias las membranas mitocondriales para producir ATP. Algo que era observado en los experimentos: solo cuando estaban las membranas mitocondriales se producía ATP en las fracciones mitocondriales, pero no se podía explicar por qué estas membranas eran necesarias. Aun cuando se extrajeran todas las proteínas de las membranas y las proteínas purificadas de las membranas se pusieran en un tubo, esas proteínas totales purificadas no lograban producir el ATP que se producía cuando estaban las membranas completas. Un científico inglés en los años 60 elaboró una hipótesis superadora que permitió luego ser corroborada experimentalmente y que fue un cambio paradigmático en los modos de pensar estas reacciones y que permitió explicar la relación existente, cómo se pueden vincular en las células la energía almacenada en las coenzimas reducidas respecto de los fenómenos de fosforilación. Y este científico fue Peter Mitchell, que en el año 1961 publica un paper, un trabajo de investigación en la revista Science, en donde propone un método alternativo que va a denominarse la teoría quimiosmótica. En esta teoría quimiosmótica, que es el mecanismo que ustedes ya han estudiado en el CBC de producción de energía, y que ahora repasaremos brevemente, implica que no hay una relación directa entre la oxidación y la fosforilación, sino que hay un paso intermedio de orden físico-químico. La energía contenida en estos electrones de alta energía va a utilizarse para generar un gradiente electroquímico, la acumulación de un ion en uno de los lados de una membrana. Y va a ser la disipación de ese gradiente lo que libere la energía necesaria para la producción de ATP. La existencia de este intermediario, de que no hay una transferencia directa desde los electrones al ATP, sino que la energía de los electrones se utiliza para generar un gradiente, y luego la disipación de ese gradiente es la que es directamente acoplada al fenómeno de fosforilación, es el modelo propuesto por Mitchell, que fue corroborado en parte por él mismo y por otros científicos años después, y que culminó con la premiación por haber ganado el Premio Nobel de Química en el año 78, por haber explicado esta teoría quimiosmótica, que no solo explica cómo obtienen ATP las mitocondrias, sino que permitió explicar el mecanismo de la fotosíntesis. Repasando qué implicaba esta teoría quimiosmótica, que ustedes la han visto ya como un modelo, y hacer este recorrido implica que revisemos el modo en el que aprendemos. Solemos, en los primeros años de aprendizaje de este tipo de teorías, tomar, por ejemplo, los esquemas de los libros como verdades que siempre se supieron, como que son así,
Y no logramos observar, o no nos preguntamos siempre, cuáles son los datos experimentales que sustentan este modelo. Los tomamos a todos los componentes de la OR como realidades con el mismo grado de certeza, cuando en general estas representaciones, algunos de los sectores suelen tener más o menos sustentos experimentales. Esto que vemos, entonces, pudo ser construido a partir de las corroboraciones de las hipótesis originalmente propuestas por Mitchell en el año 61. Pero que no fue corroborada en ese año porque lo que no se sabía en el año 61 es, y lo que le preguntaban a Mitchell es, bueno, pero ¿conocés alguna enzima que pueda producir ATP gracias a la disipación de un gradiente electroquímico? Hasta no encontrar esa enzima, que sabemos que fue la ATP sintasa, y que se purificó unos años después, la hipótesis de Mitchell no pudo ser dada como válida. Sabemos entonces nosotros que estas coenzimas reducidas, que se acumulan en la matriz mitocondrial, van a transferir sus electrones a una serie de complejos proteicos que están en la membrana mitocondrial interna y que se denominan complejos respiratorios. Cada uno de los complejos respiratorios no está formado por un único polipéptido, están formados por más de 40 polipéptidos cada uno de estos complejos respiratorios. ¿Cómo se producen estos fenómenos de óxido de reducción o de cadena de transporte de electrones? Se producen de manera espontánea porque cada uno de estos complejos respiratorios tiene progresivamente un mayor potencial de reducción respecto del complejo anterior. De modo tal que, tal como habíamos visto antes, esas reacciones de pasajes de electrones, a medida que son crecientes los potenciales de reducción de cada uno de los complejos, se produce de manera espontánea liberando energía. ¿Qué ocurre con la energía liberada por esos procesos de óxido de reducción? Es utilizada para hacer cambios conformacionales en estos complejos respiratorios que les permiten bombear protones en contra de su gradiente de concentración. Es decir, la energía de la oxidorreducción es utilizada en bombear protones y generar un gradiente que será más concentrado en el espacio intermembrana y menos concentrado en la matriz. Es decir, genera una diferencia de potencial en la matriz, más negativa en la matriz y más positiva en el espacio intermembrana. Esa polaridad, que solo va a producirse cuando esté funcionando la cadena de transporte de electrones, es la que habíamos visto que favorecía la incorporación de proteínas en los procesos de transporte a través de la matriz mitocondrial. Ahora ustedes podrían preguntarse, ¿pero no habíamos dicho que las proteínas por su estructura peptídica eran malos aceptores temporarios de electrones? ¿Cómo es posible entonces que estos complejos respiratorios, fundamentalmente peptídicos, participen de estas reacciones de óxido-reducción? La respuesta está en que muchas de las proteínas que están presentes y que forman parte de los complejos respiratorios poseen estructuras adicionales no peptídicas que les permiten funcionar como aceptores temporarios de electrones. Por ejemplo, muchas proteínas contienen citocromos. Los citocromos no son otra cosa que un grupo hemo, una molécula orgánica, que posee en su interior un átomo de hierro, que puede actuar como el aceptor temporario de los electrones metido en una estructura peptídica. Otras de las proteínas muy frecuentes también en los complejos respiratorios son las ferrosulfoproteínas, que contienen, en este caso, átomos de azufre y de hierro, que también suelen ser los aceptores temporarios de los electrones. Otras moléculas adicionales, orgánicas pequeñas, como la ubiquinona, permiten también actuar como como moléculas que transfieren temporariamente electrones en estas reacciones de óxido de reducción. Y como les decía, la secuencia en la que los electrones van a ir recorriendo desde las coenzimas reducidas los complejos respiratorios se da en un orden que sigue el potencial de reducción creciente, haciendo que todas estas reacciones sean espontáneas y de liberación de energía. ¿Cuál es la última molécula, el último aceptor de electrones? Aquella molécula que debe poseer el mayor potencial de reducción de todos, la mayor capacidad para atraer electrones. El oxígeno molecular. El oxígeno actúa entonces como el último aceptor de esos electrones
que estaban en las coenzimas reducidas y que originalmente estaban en los enlaces covalentes de los lípidos y monosacáridos que comenzaron a oxidarse, porque es el que tiene el mayor potencial de reducción. Cuando el oxígeno se reduce con 4 electrones, produce 2 moléculas de agua. Por ende, necesitamos, para que la cadena de transporte de electrones funcione de manera continua, necesitamos un aporte continuo de oxígeno, porque el oxígeno está constantemente aceptando a los electrones y transformándose en moléculas de agua. Y eso explica entonces el fenómeno vital del intercambio de gases. Necesitamos incorporar oxígeno para que sea el último aceptor de electrones de la cadena respiratoria y necesitamos liberar el dióxido de carbono que surge de las reacciones de descarboxilación de las moléculas durante el mismo proceso de oxidación. Lo vamos a pasar porque es un ejemplo. Notemos entonces que comprender la lógica de la cadena respiratoria nos permite comprender, por ejemplo, la acción de ciertos venenos respiratorios, que suelen ser tóxicos y causar la muerte de animales, mamíferos en general y seres humanos en particular. Por ejemplo, la rotenona, que es un veneno presente en muchos insecticidas, es una molécula que bloquea de manera irreversible el complejo 1. Es decir, impide que el complejo 1 participe de las reacciones de óxido-reducción. La consecuencia que tendrá esto es que las coenzimas reducidas no podrán liberar sus electrones al complejo 1 y se detendrá la síntesis de ATP, dado que no podrá producirse el bombeo de protones. Otro veneno respiratorio muy frecuente es el cianuro. El cianuro actúa como veneno porque inhibe de manera irreversible al complejo respiratorio 4. Y por ende también bloquea el transporte de electrones, dado que todos los complejos respiratorios previos quedan saturados de electrones sin poder entregarlos al último aceptor, y esto en última instancia detendrá el bombeo de protones y por ende la síntesis de ATP. Bien, entonces, el bombeo de protones en contra del gradiente de concentración genera una forma de acumulación de energía potencial, que Mitchell demostró que esta energía potencial generada por la acumulación de protones en el espacio intermembrano puede liberar energía al disiparse a través de una proteína transmembrana, la ATP sintasa, que es finalmente la enzima que explica cómo la disipación de ese gradiente a través de esta enzima es utilizada. Cuando se disipan los protones, el gradiente de protones, a través del poro generado por la ATP sintasa, se produce un cambio conformacional en esa enzima que permite que esa enzima haga chocar a una molécula de ADP y a una molécula de fosfato, permitiendo la generación de este enlace covalente. De modo tal que la energía contenida en este gradiente va a quedar almacenada en los enlaces covalentes de las moléculas de ATP generadas por la acción de la ATP sintasa. De este modo, la teoría quimiosmótica de Mitchell permite explicar la producción de ATP generada por la generación de un gradiente temporario de electrones. Lo último que quiero decir respecto de la fosforilación oxidativa es que comprender este mecanismo fisiológico no solo nos permite entender el mecanismo de producción de ATP y cómo funcionan los venenos respiratorios, por qué los venenos respiratorios son tóxicos de por sí, sino que nos permite explicar la acción de ciertas moléculas, por ejemplo, los desacoplantes de la cadena de transporte de electrones. Por ejemplo, una de estas moléculas desacoplantes es el dinitrógeno. ¿Qué implica el desacoplamiento de la cadena de transporte de electrones? ¿Cómo debemos comprender este concepto? Cuando decimos que las mitocondrias están acopladas, lo que está acoplado es la transferencia de electrones a través de los complejos respiratorios respecto de la formación de un gradiente electroquímico que luego va a ser utilizado para formar ATP. Pero notemos que este gradiente solo puede formarse
Gracias a una de las propiedades que dijimos desde el comienzo de la membrana mitocondrial interna, que es su impermeabilidad. Gracias a que es impermeable a los iones, los protones que son bombeados pueden acumularse para formar un gradiente y solo pasar a través de la ATP sintasa. Pero hay moléculas, como el dinitrofenol, que producen poros temporarios en la membrana mitocondrial interna. Entonces, el dinitrofenol, cuando es administrado a las células y genera poros en la membrana mitocondrial interna, permitirá que los electrones, que circule la cadena de transporte de electrones, que existan estas reacciones de óxido-reducción, pero impedirá que se forme el gradiente de protones, dado que los protones, cuando son bombeados, volverán a favor de su gradiente de concentración a través de los poros generados por el dinitrofenol. O sea, ¿habrá producción de ATP bajo condiciones de desacoplamiento? No, porque el ATP solo puede producirse gracias a la disipación de ese gradiente a través de la ATP sintasa. Sin embargo, ¿funciona la cadena de transporte de electrones? Sí. Entonces, el mecanismo es diferente respecto de los venenos respiratorios. Es interesante notar que cuando las mitocondrias están desacopladas, esa energía que no logra ser almacenada en forma de ATP se disipa en forma de calor. Y las mitocondrias desacopladas aumentan su temperatura, dado que la energía liberada por la cadena de transporte de electrones es liberada en forma de calor. Y este mecanismo, además de ser patológicamente inducido por algunos fármacos, es utilizado bajo algunas condiciones fisiológicas. Por ejemplo, el tejido que conocemos como grasa parda, el tejido adiposo pardo, puede producir, bajo ciertas condiciones, proteínas que desacoplan a las mitocondrias de ese tejido, que permeabilizan la membrana mitocondrial interna de ese tejido. En consecuencia, cuando el tejido graso pardo está desacoplando a sus mitocondrias, ese tejido se vuelve un tejido que produce calor, que produce termogénesis. En los humanos, la grasa parda suele estar acumulada en ciertas regiones del cuerpo y es especialmente presente en los recién nacidos. Seguramente todos habremos escuchado alguna vez esas historias muy terribles de un bebé que fue abandonado en una noche de invierno y que sin embargo sobrevivió. Usualmente esas historias están relacionadas con la capacidad limitada pero presente de los infantes de regular la termogénesis a través de la grasa parda. Justamente la grasa es parda, para los que están haciendo histología, seguramente lo saben, por el alto contenido de mitocondrias de los adipocitos, de esos adipocitos. Y el alto contenido de mitocondrias implica un alto contenido de proteínas de citocromos. Y los citocromos suelen estar coloreados, y eso es lo que les da el color a la grasa parda. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo de ver los peroxisomas, pero los vamos a recuperar en una clase posterior. Por hoy terminamos la clase. ¿Viernes que viene no hay clase? Hay clase. ¿Y se sabe algo del paro? Se va a discutir. Probablemente, digamos,